Nada, muchachos, capítulo 9. Claro, no, pero por favor, nota así. No. ¡Con energía! No, Capítulo 9. La Exacto. energía te la dejo a ti, Rafa. Ah, ok. Yo soy la parte formal. Ok. Bueno, muchachos, capítulo 9. Al fin lo logramos. Hablamos del tema que propusimos en un tiempo decente. Creo que este está muy bien cargado de información. Sí. Entonces, nada, disfrútenlo. Sí. El capítulo paranormal. Paranormal. Vamos a empezar de una. Otro... ¿Qué día es hoy? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, es lunes, señores. Hoy es lunes. Ah, muy bien. Qué buen recuento Estaban- de días. estaban perdidos. Sí, qué día es Está- hoy. Ya salí de vacaciones, ya se me olvidaron todos los días. Hoy es día libre. Hoy es... No, hoy estamos... Jueves. Hoy es jueves. Realmente. Webnest. Sí, jueves. Webnest. Pero estamos en sus casas los lunes. Webnest. No, pero eso es Wednesday. ¿Cuándo es? Es Wednesday. Demonio, pero se escribe Wednesday. Sí. Wednesday. Tú me entendiste. Sí, pero es que estamos en Thursday. Demonio. Eso es el miércoles. Doble feo. Inglés. Éxito. Pero sí, venimos renovados, venimos con un nuevo formato. Más... No vamos a perdernos tanto, muchachos. Ese Sí, es el sí. punto. Lo vamos a intentar. Sí. El No, capítulo- lo vamos a lograr. Hay que mente positiva. Manifestación. Manifiesta. Y la gente viendo y que, pero este video dura 3 horas. Sí. Y que lo vamos a lograr. Manifiesta. Sí, como cuando la gente pone los posts y que le ves Ya. de Tom Holland que manifestó su vida. ¿Qué? ¿Qué? Eso es otro. Ya, Sí. cuéntanos eso porque es interesante. No, que la gente pone mucho, comparte mucho en internet que Tom Holland salen, no sabemos qué tan real es, Ujú. pero que él pone cosas como, ay, amigo, ¿qué eso que como que el más joven, ¿qué superhéroe te gustaría ser alguna vez? Spider-Man, pum. Entonces, ¿cuál era tu crush de joven? Zendaya, pareja de Zendaya, cosas así como que, este muchacho, Oye. este muchacho bendecido. Sí. Pero nada. Cuéntanos, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Comencé con un podcast. Sí. Luego lo llamaron de Marvel. Ah, sí. Aquí hay una pequeña teoría de que yo y Leo decimos que Noto es Tom Holland es Noto, viviendo en una misma realidad de alguna manera extraña. Soy el Spider-Man. Eres Eres el Peter Spider-Man, Parker Soy el Peter venezolano. Parker que no le dieron los poderes y lo lanzaron a Latinoamérica. Exactamente. Lo mordió una tarántula y solamente le dio un muy fuerte malestar y tuvieron que llevarlo al hospital. A partir de ahí vivió con alergia. Sí me mordió una araña y me orinaron, pues. Y después leía ya de adulto que no servía de No, nada que te orinaras. rayos. Que orinaba. Sí. ¿Y para qué fue el mea? Imagina la persona que lo orinó que ajá, y la mea porque, no sé, tenía ganas. Sí. Y que sabías que no funciona así. Gracias, de nada. Sí. Vagabundo de la playa. Te convenció. Es que imagino, ahora me imagino un viejito así, bien, Sí. que, ay, que orinar Que al imagino así muchacho. por el sol. Sí, que hay que orinar al muchacho y un orine rancio, así, naranja ya de la boca de él. Sí, en la deshidratación, pues nadie le compra rompecolchón. Caliente, que lo toca así y le quema. Orine de coco anís. Verga. Borrachito. Sí. Termina y te pone Ángel y chiquito que Terminó con poderes ¿qué de pasó? alcohólico. Termina con cirrosis. Con fallo renal. Toma. Este es tu poder. Sí. Ay. Bendecido. Igualito que Tom Holland. Igualito. Paranormal, muchachos. Sí. ¿Qué más paranormal? Tenemos 3 capítulos tratando de hablar de cosas paranormales. Sí. Pero esta vez sí lo vamos a lograr. Sí, bien, empezamos bien. Ajá. Bueno, muchachos, ¿quién quiere empezar con su historia paranormal? Pues no vamos a hablar de paranormal en general, si es verdad, si no, qué Exactamente, considera vamos a hablar de paranormal. las experiencias. Vamos a contar nuestras experiencias paranormales. Ya en el futuro podemos hablar de si lo paranormal existe, no existe y demás. Yo como el otro video quería comenzar como es la forma me parece un poco más natural de empezar y es como que comienzo desde el principio. Ok. Entonces yo quería empezar desde es que tengo la chuleta porque
Es importante, es importante. Desde la infancia. O sea, desde la infancia, que es lo que había comenzado a decir la otra vez. Y es que de pequeño yo sentía, a pesar de que, como dije que después de adolescente fui más escéptico y tal, de pequeño yo sentí que tuve varias experiencias extrañas. Había cosas muy sencillas como... Recuerdo yo solía predecir cosas. Como que comencé a hacer ese juego de que quiero predecir si esto va a pasar. Y muchas veces lo hacía con, por ejemplo, con eventos climatológicos. Como ahora va a pasar una brisa, va a ocurrir una brisa. Y llega una brisa. Ese entonces yo decía, wow, tengo poderes de viento. Y jugaba eso. Claro, eso puede ser otra cosa, no tiene que ser paranormal. Pero de ahí vamos escalando. Recuerdo que también jugaba... Y comencé a tratar de predecir cuándo se formarían tornados, mini tornados. A mí me gustaban mucho. Y varias veces yo hacía como que veía un lugar y decía, ahora. Y hacía así, y unos segundos después. Y yo trataba como de no recuerdo qué canalizaba yo, que intentaba de canalizar, de predecir, pero nunca era como decir como que ahora tiene que aparecer. No, era que no, ahora no es el momento. Era sentir que algo me dijese... Ahora, que no es que lo causa, sino que lo predice, aunque yo jugaba que lo causaba. Claro. Recuerdo una vez que incluso estuve jugando con un primo y estábamos jugando en el patio de la casa de mi abuela, nos estábamos persiguiendo y yo jugaba que yo tenía poderes de viento. Y en un momento, yo corriendo, él me atrapa y yo como que no, y en mi fantasía yo hago como un tornado a mi alrededor. Bro, sí, se creó realmente un tornado a mi alrededor, o sea, un mini tornado así de arena. Y mi primo se le cayó arena en los ojos, se echó para atrás y yo me separé y me quedé así como que... Mi primo se fue corriendo. Sí. No se lo tomó tan en serio porque él no era consciente porque todo fue interno, ¿no? Exactamente, yo no lo dije. Él no era consciente que yo lo había pensado, pero yo fui el que dije como que... Bro, eso se mete con tu mente. Tengo poderes. Y después no salió mucho más la cuestión. Sí. Lo fui dejando, pero eso fue interesante. Claro, pero me imagino que en cuanto pasa de tal manera, empieza a decir, no, es que yo hubiese dicho, yo tengo poderes, y ahí lo empiezas a forzar. Es como, ahora, y entonces empiezas a decepcionarte porque no ocurre. Porque no ocurre, porque en ese entonces fueron, quizás simplemente es predicción, como decía, era predicción. Una super intuición. También recuerdo que vi en televisión algo sobre las auras, también de chamito, y comencé a tratar de ver auras. Y recuerdo haber creído haber visto mi aura y que era de color verde. Recuerdo que después de adolescente volví a leer un poco sobre el tema, ya cuando estaba abriéndome más, ya era adolescente, pero ya como 16 y tal, y traté de hacerlo también, y recuerdo que yo en ese momento, más o menos, pensé que quizás había visto, porque puede ser que no, mi aura y la de varios compañeros, pero después como que no quise estar más en el tema, y lo dejé, pero recuerdo que como que la mía era como verde o algo así. Recuerdo verla de un compañero que yo recuerdo que la vi como índigo. La de Rafa no la vi nunca. Pero mi papá y mi hermano y los demás sí creo verlas. En ese momento creía haberlas visto y recuerdo notar los colores, que si no, este es como café, este es como azul oscuro, los colores. Y después investigué en internet y mira, parece que aparentemente sí hay colores predominantes. Se supone que la aura tiene muchos colores, pero tú apenas cuando lo intentas puedes ver como que un color predominante, que es el que mayor emana tu vibración, por así decirlo. Y de hecho sí como que cuadran un poco sus personalidades con respecto a la aura que aparentemente principalmente emanaban. Pero ahora es como que yo lo recuerdo, es como no sé qué tan real es todo eso. Sí. Realmente simplemente fue una coincidencia, pero es algo que también experimenté. Yo también practico con ver el aura y recuerdo que me fajé, hice un montón de ejercicios. Y supuestamente llegué a ver como la mía, que supuestamente era como blanca, y decía como que tenía que ver más con la desidia y con la cuestión así, y tenía mucho que ver. O sea, es como que casi que parece cosas de signos, pero es como que en ese entonces sí yo estaba bastante con desidia y se interesa un montón de cuestiones. Y yo como, ¿Sabes que yo conozco un señor que trabaja con todo esto de la santería y estas cosas, y él se supone que... ¿El de la playa? No. ¿No es el borrachito del meado? No. Ajá. Sí, lo es. No, también también bebe mucho. Él es sí. Bueno, que va la cosa, la gente con santería bebe mucho. Ya, con calma, no todos los santeros. No. Respeto, pero, claro. Pero quiero traerlo así al tema porque él se supone que cuando habla contigo y broma, él como que puede intuir ciertas cosas de ti. Y tiene sus hijos, hijas, y también como que... O sea, como que tienen comparten ese don. El don. Entonces es interesante. Por ejemplo, tú lo estás poniendo así como que no sé qué tan real sea esto, pero entonces en estos casos así como que
ok, el señor no sabemos a ciencia cierta, porque, o sea, realmente yo estoy diciendo santería, pero estoy siendo ignorante en el tema. Ok. Porque, Claro, te refieres a una creencia que no sea la típica católica cristiana. vamos a quitar santería porque realmente no sé si es santería, pero Ok. es como muy espiritual. así Esotérico. como que- esotérico, Ajá, vamos a dejarlo ok. en esotérico. Esoterismo. Exacto. Bueno, Entonces, eso no beben tanto, no necesariamente. Entonces él te ve y dice así como que tú, mira, cuidado con esto y aquello y lo otro, y los hijos también Ujú. son así. Entonces ahí a veces he pensado así como que, mira, no sé si se están creyendo esto, si de verdad Ujú. está funcionando, Ok. o si él se lo creía, entonces los hijos, no sé, es interesante. Sí. Pasa que hay teorías que se manejan para eso. Una es que de hecho sí tengan cierta cualidad. Otra es que existe, por ejemplo, lo que es la lectura en frío. O simplemente gente que es perceptiva o aprende a interpretar cosas de las personas. Entonces te pueden hacer como una especie de predicción. Entonces, wow, estás prediciendo. Y, puede- realmente puede son dársela- conjeturas, ¿sabes? Y puede darse, o sea, te estoy haciendo la pregunta, Ajá. se puede dar la situación en que sean buenos intuyendo cosas en ti, pero no se den cuenta y solo lo interpretan como que es un don. Sí. Podría ser, sí. O sea, de hecho, no recuerdo dónde lo vi hace mucho tiempo, pero es como que todo eso, como que la parte más, o sea, se puede justificar, la parte más de leer el futuro y cuestiones así, o que alguien te diga, no, estás pasando por este problema y nunca lo has visto en tu vida, es porque hay personas que tienen como super intuición. O sea, que ellos inconscientemente tienen la capacidad de leer tu lenguaje corporal, de dónde vienes, o sea, digamos que te bajaste de la camioneta, toda la información que te engloba les llega como una lectura, Como una conclusión. una conclusión. Pero ellos no hacen el proceso Similar consciente. como, Exacto. similar como la gente que tiene oído Pero es absoluto. completamente racional, bueno, racional y físico, ¿Sabes subconsciente. O sea, estas personas que exactamente, tienen... es completamente físico, solamente que lo que digo es que, claro, ellos no son conscientes de que Exacto. están haciendo el proceso. Se hace en su subconsciente y ellos llegan a la conclusión y dicen, tuvo esta conclusión milagrosa, pero es una conclusión coherente de su sistema, digamos, subconsciente. Claro, es como o sea, una comparativa sería el oído absoluto. La gente que le tocan una nota de algún instrumento Ajá. dice tal, Ajá, pero llevándolo a este lado que te ven. De intuición. Ajá, y te... Sí, sí. sí. que lo- Ajá, Eso es lo que con- muchas veces se usa para explicarlo, pues. entonces, Posible, porque también podría haber una explicación paranormal, pero no podemos probarlo. Y Claro. sé otros casos, pero ya esto como que incluye a familiares, entonces no, como para no decir nada. Sí, Sí, eso siempre. sí. Yo, Pero sí, o sea, los cuentos que me echan ellos, así como que, bueno, él no tiene por qué mentirme, pero entonces, o sea, situación fue que este familiar va a un sitio esotérico Ajá. y le dicen así como que, mira tú tal cosa, y esta persona así como que, ¿qué? Yo no había contado eso nunca en mi vida, pero algo que está sucediendo en su vida, Ok. no algo que de su personalidad, y nada, Ok. así como que, mira, cuidado. muy puntual casi. Cuidado con esas pastas que hiciste ahorita en tu casa. Ay. Y que, ¿qué? ahí es donde ya de nuevo entra lo que yo digo de tendría que estar en la situación porque cuando ya tú sabes la técnica que algunas personas usan, te puedes ver qué es lo que hicieron. Porque muchas veces es lo que dicen, lo que yo decía de lectura en frío, que ellos hacen unas preguntas que hacen que tú les des la información sin que tú te des cuenta. Y hacen pensar a las personas que el otro adivinó algo cuando realmente tú le diste la información, pero es la misma técnica que usan muchos estafadores o personas que han llegado lejos en ese aspecto, y es usando esas habilidades, mientras otras personas las usan para ser psíquicos. Entonces, pero por eso digo, tienes que estar instruido un poco sobre el tema, porque la mayoría de las personas que van por ahí caminando no son conscientes de estas técnicas y caen ante ellas. Por eso digo, una persona que sepa de lectura en frío y que esté consciente tendría que ponerse junto a ellos, hablar y ver si lo que está haciendo es una lectura en frío o realmente está haciendo una adivinación, porque la adivinación tendría que ocurrir casi que, hola, y darte toda la información muy precisa de la nada sin hacer casi preguntas. Porque si te comienza a hacer como... Porque muchas veces lo que hacen es lanzar afirmaciones que son un 50-50. Sí, sí. Y que hay una gran probabilidad de que a alguien le haya pasado alguna vez en su vida. Como que tuviste una decepción amorosa. Naguará. Tiene 20 y pico de años, obviamente va a tener una decepción amorosa. Y van así, llegando desde lo macro a lo micro. Y te llegan a una afirmación muy precisa, pero lo fueron descartando. Y viene también de la comprensión de patrones, de saber que hay patrones de conducta y de sucesos en la humanidad, y que si tuviste el patrón de alguien le puedes decir muchas cosas. ¿No? Pero ajá, entonces, estabas con que practicaste, viviste todo esto de Laura y tal, y ¿a qué te llevó eso? Pues, no digamos solo me llevó, sino que a eso también había otros contextos. Y es que, ya después de grande,
Mira, esto es importante, creo yo, porque no había una predisposición. Y aquí vamos a hablar sobre las proyecciones astrales. Tú también tienes una experiencia sobre esto, te la comparto después. Es que yo de pequeño, eso yo no lo sabía hasta que fui adulto y supe que se supone que era una proyección astral, porque siempre me había parecido como que algo por allí que habla la gente más esotérica, pero fíjate que yo no fui tanto hacia allá, hasta que ya adulto me llegó la información. Yo dije, pero esto suena exactamente como lo que yo viví, y yo viví varias veces cuando era un niño. No sé qué edad tendría, entre 6 y 8 años. Yo solía, para dormirme, solía como que hacer en mí, generar una sensación, como una sensación caleidoscópica, como que veía mi cabeza como un caleidoscopio que se giraba con muchos colores, y comenzaba a generar una sensación como de que mi cuerpo se relajase y como que se dividiese justamente. Como que algo, como que mi alma saliese de mi cuerpo. Era algo que yo me provocaba de pequeño sin ningún contexto espiritual, ni esotérico, ni nada. Era la sensación, porque esa sensación me hacía como, era como una nana para mí. Yo con eso me acurrucaba de manera para quedarme dormido. Solía generarme esa sensación. ¿Y qué me pasaba muchas veces? Que yo sentía que cuando la estiraba mucho, cuando hacía mucho ese esfuerzo, en un punto iba a pasar algo más, pero yo lo dejaba y no seguía hacia el otro punto, sino que me dejaba con la relajación que me dejaba en el cuerpo y ahí me quedaba dormido. Pero recuerdo una vez precisamente donde por curiosidad quise llegar más lejos y dejé que la sensación y el estímulo durara más, y lo que pasó después de pasar ese umbral fue que de pronto recuerdo haber visto que si, como si estuviese flotando arriba de la habitación, y de pronto me vi a mí con mi prima a un lado, porque mi prima en ese momento había estado allí porque le habían dicho como que duerme Leo, porque yo era pequeño y me gustaba que me durmieran. Claro. Entonces ella se ponía a un lado y yo ahí como que me asusto y me muevo muy rápido, casi instantáneamente, me muevo de un lado a otro, salgo que sí, atravesando la pared, veo un poco la cocina donde está mi mamá y mi abuela, me echo así para atrás y me asusto, veo un buffet, unos gabinetes que habían, y de pronto como que creo que recordé la curiosidad de que yo quería saber qué había dentro porque eran cosas de mis tíos, pero no me dejaban ver, ¿sabes? Entonces como que me metí, porque ahí tenían un juego de mesa que yo como que me llamó mucho la atención, pero es como, no, no querían que yo lo estuviese manoseando porque era un niño. Entonces como que entré, recuerdo que hasta ver como que la puerta así, como que atravesar y ver el material interno de la puerta. Así como que estuviese la puerta atravesada aquí, y yo veo aquí lo que está en el contenido del gabinete, pero me asusto. Recuerdo así como que me muevo muy rápido, casi que cada vez que quiero moverme, me muevo instantáneamente al lugar. Y estoy flotando, y la visión no es como la visión, es un poco como o sea, no es exactamente como la visión que uno tiene despierto, sino que es más casi tridimensional, aunque no llega a tener la tridimensional, pero sí es como ves como un lente muy amplio. O sea, como un ángulo, o sea, 360 grados. Casi, porque no lo recuerdo así como, pero sí se sentía como una visión muy amplia, y la luz se distorsionaba, que esa es otra cosa. De pronto, si lo forzaba subconscientemente, ves la luz como es, pero es como que de pronto los colores pueden cambiar. Como que de pronto la forma en que se ve la intensidad de la luz puede cambiar. Entonces, un pequeño reflejo se veía muy intenso, ¿no? Los colores pueden cambiar, como si tuviese como una especie de daltonismo, como que ves esto verde, pero de pronto puede verse un poquito rojo, o puede verse más luminoso o menos luminoso. Es como que las luces cambian, o sea, como que podría decirte ahora que quizás es algo que tú puedes influenciar con tus prejuicios, ¿sabes? Con lo que tú esperas, porque eso es lo que, de hecho, es lo que dice la teoría. Cuando tú tienes una proyección astral, en cierta forma tú ves lo que esperas ver. Por eso mucha gente cuando se proyecta como un cuerpo físico, y que camina y tiene las mismas limitaciones de un cuerpo físico, pero es por lo que su subconsciente espera. Pero yo era un niño, ¿qué expectativas tenía? Así que yo volaba y me movía instantáneamente porque no tenía ninguna restricción física al movimiento, no tenía ni siquiera restricción de no pasar paredes porque atravesé las paredes. Exacto. Entonces, pero me asusté tanto que quería volver a mi cuerpo y me dio una sensación de vértigo, como se me caigo, y me le paré me desperté así en la cama, vi a mi prima así como todo era lo mismo. Y me acosté y me traté de dormir, y desde ese momento comencé a tenerle miedo a esa sensación, y no usé más eso para dormirme porque me daba miedo que me pasara eso mismo. Ya después de adulto es que desbloqueé el recuerdo e investigué todo el tema, pero creo que fue porque comencé a investigar un poco sobre proyección astral, y me dice formas de hacer la proyección astral y cómo es la experiencia, y contaban todo lo que yo hice. O sea, la técnica de la sensación caleidoscópica es la que dicen que buscar para generártelo. Y muchas de las cosas ahí eran exactamente eso. Y como que
como por ejemplo, cuando dicen, cuando vuelves de manera súbita y no sabes volver, sientes como una caída y después sientes como una incomodidad en el cuerpo cuando te despiertas. Y efectivamente es lo que yo sentí. Yo como que, y yo no sabía nada de esto. Y lo experimenté exactamente, o sea, sin tener ningún prejuicio, porque una cosa diferente es tener el prejuicio. Exacto. Una cosa es experimentarlo y después descubrir que esto que tú experimentaste aparentemente es un algo. Sí, de hecho, ahorita cuando estás contando lo de la visión 360, me recordaste que yo en general no he vivido muchas cosas paranormales, pero, y no voy a decir, pero en mi familia el desdoblamiento es como que, o mi familia o a las personas cercanas, ya yo escuchaba el desdoblamiento, o sea, para mí no era un tema novedoso, ya de chiquito y que sí, el desdoblamiento existe y tal. Chiquito, 9, 10 años, no cuestión así. Desdoblamiento, proyección astral, Exacto. para el que no sepa, es lo mismo. Sí, no es quitar el doble de la ropa. Y en general casi nunca me ha pasado nada de eso, pero con lo que dijiste ahorita recordé que ahora, que han sido 2 veces que sí me ha pasado. Una vez fue en mi cuarto, pero no recuerdo, creo que estaba en la universidad, porque ya habíamos hablado de eso y cuando hablamos de desdoblamiento y toda esa cuestión y experimenté y Leo me contaba esa cuestión, estábamos chileando todas las muras ese tema, no me pasó nada. Tiene un poquito más la dicción, estás hablando muy rápido. Ok. Y luego, cuando estudié en la universidad, no habíamos hablado más de ese tema, pero en ese entonces yo terminaba muy cansado por estar jugando LOL y luego tenía que hacer un trabajo y una cuestión así. Pasaba lo que les conté, que cuando yo pasaba como que mucho tiempo sin dormir bien, luego una noche pasaba algo raro en los sueños. En este pasó algo parecido, pero es como que estaba tan cansado que llegué, me acosté y en un punto sentí como que me desperté, pero cuando me desperté, o sea, hubo como un jalón, pues, a veces ha tenido sueño, o sea, esa sensación de que te estás quedando dormido y de repente mueves una pierna y te despiertas. Me asusté. Un poquitito. Entonces, cuando es así, algo parecido, fue como que... Pero fue extraño, duró unos segundos porque fue abrumante, porque veía todo mi cuarto. O sea, ahí sí fue como que toda la sensación 3D, pero fue como que demasiada información, toda de golpe, y está así como que... un trip así durísimo, y de repente algo me absorbió y me desperté. ¿Sentiste como la caída? Sí. Probable que haya sido una proyección astral. Me desperté agitado, pero estaba tan cansado que lo pasé. Ahora... El segundo sí fue bien interesante porque estaba en la casa de una amiga en otro estado. Y habíamos hecho el viaje, hicimos un montón de cuestiones y estaba hiper, mega mamadísimo esa noche. Y yo me acuesto. Y en esta casa, digamos que se sabía que ocurrían ese tipo de cuestiones. O sea, como que la gente que vive por allá de repente vive una situación más paranormal. Es parte de la pero eso no estaba en mi cabeza, o sea, para mí fue para allá. Y me acuesto y recuerdo que estoy acostado en una cama que parte de la hospitalidad. Exacto. Estaba acostado y es un apartamento, entonces sé que hay una caída para abajo y la cama estaba pegadita a la pared que da hacia una calle. Y yo estoy acostado y como en la madrugada, recuerdo estar extremadamente cansado, pero empecé como a agarrar conciencia. No estaba soñando, porque sé que no estaba soñando, pero sentí como que yo me estaba moviendo de lado. Y cuando me movía de lado, de repente fue como que veía todo, estaba como que, pero tenía los ojos cerrados. Yo sentía que tenía los ojos cerrados, pero estaba viendo todo. Y cuando me volteo, como que toco la pared, pero no solo la toco, sino que la atravieso. Y aquí de nuevo pasa lo que dice Leo. Cuando la estoy atravesando, logro ver el concreto de la pared, el cuarto con la luz apagada y afuera de la cuestión, las luces y todo, y siento como me empiezo como a caer y hago la caída completa porque sé que es un edificio. Del edificio. Y como sentí la cuestión y de repente como que, pero volvía y después al rato otra vez hice como que, y pasó exactamente lo mismo y sentía como atravesar la pared, pero en esta última vez que caí hice como tas y hacia el frente, o sea como caí un poquito y luego me fui hacia el frente y como que todo se mueve muy rápido. Y ahí sí me desperté como que, ya, ¿qué pasó? Ok, y seguí durmiendo porque estaba muy cansado. A la mañana siguiente me despierto y yo como, esta sensación fue muy rara, o sea, pues la tenía en la mente todavía. Y llamo a una persona y le digo a esa persona como que, mira, ¿tú por casualidad no me viste por ahí? Y la persona me dice, ¿por qué lo preguntas? No, porque esto y esto y esto. ¿Cómo a qué hora? ¿Tú estás dormida a esta hora? No.
Y por casualidad me viste y yo como que... Sí. Sí, de reojo sentí que te había visto. Y yo como, curioso. Entonces, mi teoría es, si es que es real, Tú me es que... contaste que esta persona, que tú solías tener como un hábito de asomarte por la escalera. Y que te vio como asomarte de la forma en que tú te asomabas. Y que otra cosa que no contaste, pero tú me contaste en ese entonces, es que, cuando me contaste, es que de hecho, antes de dormirte, antes de acostarte a dormir, habías estado pensando en esta persona. Sí. Porque no... Y que en tu subconsciente tenías la idea de que tú siempre bromeabas con que cuando tú hicieses eso, cuando te desdoblases o algo así, ibas a ir a esa persona a molestarla por joder, ¿sabes? Por bromear, que te voy a molestar, ya vas a ver. Entonces, te vas a jalar las patas. hay un contexto que le da más fuerza a esto. Exacto. Y es que antes de que sucediese la experiencia, había tenido eso en mente. O sea, ya se había creado quizá en sí mismo el estímulo para que su subconsciente, activado durante la predicción, actuase como lo que ya tenía en su mente. Qué bueno que me lo recordaste porque sí, eso era. O sea, antes de acostarme tenía muy presente esa persona en la mente, pero muy presente, lo cual no pasa muy seguido. Y justamente se fue eso, salió la cuestión y es la experiencia así más... Yo dije que me desdoblé. Yo creo que eso fue proyección astral, muy probablemente. La manera en que lo contaste, aquí como que sentí que... claro, porque faltaron esos detalles, pero la manera en que lo contaste aquella vez... No, pero es que aquella vez fue reciente. Dando más datos, a mí fue como que... Wow, porque de verdad tú sentiste que te moviste, y después que te moviste... Porque tú dices que incluso sentiste que cuando te moviste, como que fuiste a algún lugar. Sí, exacto. Y no sabes a dónde, pero después volviste a tu cuerpo. Entonces como que, ¿a dónde habría ido? Claro, te pones tan rápido que fuiste a esta otra locación donde te vieron... Donde esa persona dijo como que... Vi una silueta aparecer de esta forma. No sabía qué era, pero no me sentí atemorizada. Que normalmente cuando haces una cosa paranormal que no conoces, te puedes sentir atemorizada. Me sentí muy cómoda. Como si conociese esta presencia y después se fue. Fue muy rápido. Y cuando compartieron la cuestión, la experiencia, resulta que sucedió durante la misma hora. Sí. Fue la misma hora. O sea, eso... Sí. 9 en punto, algo así. Esa es mi historia. Y le da más fuerza como a la historia, porque una cosa que te pasa a ti solo y cuando la exacto. compartes así como la experiencia del colegio, que esa está en el otro podcast. Ahí hay un easter egg que es una historia paranormal. Sí. Yo tengo aquí un cuento. Uy. Que cuando mi abuelo muere, que él vivía en un pueblito, allá no llevan los cuerpos a la funeraria, sino que los velan en las casas. Ajá. Me gusta cuando comienzan los cuentos en un pueblito. Eso es interesante. Eso va a ser muy interesante. Entonces, gracias porque me acabas de recordar un cuento paranormal. No es mío, pero te voy a contar porque también fue... Yo lo estoy recordando y yo estoy pasando nota. Bueno, mi abuelo estaba en la sala, su urna. Y bueno, toda mi familia había ido. La casa, o sea, estaba como abarrotada de toda la familia. Y los primos tuvieron que dormir en la sala. Y todos estaban acostados, pero ninguno podía dormir porque tenían a mi abuelo. Exacto. Ahí, pues, entonces todos estaban así. Y imagino a alguien que llega, quita la urna o lo saca de la urna y se acuesta en la urna. Ahora. Que abuelo ya. Sí. O sea, sí. Y bueno, ellos cuentan que de repente en la noche apareció una luz que estuvo toda la noche en la ventana. Okay. Y todos lo vieron. Okay. Y, o sea, no pueden ponerse todos de acuerdo. Y de paso en esa situación así como que... Vamos a inventar una historia. Sí. Y eran muchos primos y todos estaban así, viendo la broma. Y todos estaban en silencio. Y después en la mañana, cuando amanece, empiezan todos a echar cuenta de como que lo viste. Sí. Oye, pero... potente. Sí. Eso me recuerda... Dijiste, pueblo, abuelo muerto, historia fantasma. Tengo una historia que fue en el pueblo de mi papá, con mi abuelo cuando se murió. Y algo paranormal, que es que mi abuelo era muy echador de broma. Entonces, él se jugaba con la gente y había un señor que le decía como que él solía rezarle a la gente cuando se moría. Okay. Y mi abuelo le decía como, tú a mí no me vas a rezar. Rafa, ya va. Estamos aquí echando candela con los cuentos. Sí. Que a mí tú no vas a rezar en mi funeral. Mi abuelo muere, hacen el funeral y la persona que va a rezar es el señor que le dijo que no.
Y el señor cuando va para allá, le dicen, no, tienes que ser tú porque tú eres el que sabe rezar, que bueno, se va. Y cuando empieza a hacer los rezos, uno de los ángeles que tenía así como de figuras de ángeles, ¡pah! Se cae la cuestión y luego como que se caen otras flores y la gente como que, no, mejor como que rece tal persona así, porque recordaron pues que mi abuelo había dicho que no, que a mí tú no me ibas a rezar en mi velorio, nada que ver. Y pasaron esas dos cuestiones que como que, está como raro. Yo tengo 2 historias aquí. Son cortas, creo que las puedo dale. lanzar rápido. Yo también tengo otras, pero tiene más construcción. Yo tengo un tío, ese tío está vivo, pues. Ok. Pero él, yo tenía un dolor. Y él, o sea, no sé si contarlo. Realmente ahorita que lo pienso, no lo va a escuchar. No, sí lo va a contar. Bueno, pero él hizo algo así como, él buscó un cuchillo. Y yo no tenía el dolor, miento, era mi hermana. Ok. No, porque yo tenía un dolor y entonces él era así como que, ven, pásate. Yo, no, tío, gracias. Ya recordé que no fue a mí. Pero mi hermana tenía como un dolor de cabeza y mi tío le dice así como que, no, búscame un cuchillo y broma. Y le hizo algo en las manos, una broma así. Y mi hermana, según ella, no sé, pero también puede haber un efecto placebo ahí. Ah, claro. Y ella así como que, ¿qué? Se me pasó de broma. Y mi tío así como que... Yo sabía que se te iba a pasar. Pero no sé si él juega también con algo de ahí de efecto placebo. Claro. Pero también está que él es un ser como muy espiritual. Le mete mucho entonces no sé si de verdad él cree. Lo que pasa es que puede ser el placebo y pueden ser otras cosas. Por ejemplo, como existe pero la acupuntura. Déjame lanzarla. Digo yo, como existe la acupuntura, puede ser que, digamos, si quitamos el placebo, puede ser que el estímulo en la mano, sí, puede ser porque era algo físico, o sea, exactamente. No era algo y qué. No, él te hacía algo, él te agarraba la mano y con un cuchillo te hacía unas cosas en la mano y tú y qué. Sí, puede ser que algo como el estímulo de la mano hecho de esta forma hace y de hecho ni siquiera, o sea, seguro fue una habilidad que alguien le enseñó. Y él simplemente la replica y no sabe qué es realmente, no puede. Pero es importante que la diga sin explicarla porque creo que le da misticismo, entonces colaboran dos. Tanto que digamos que está liberando alguna cuestión de presión y o sea, algo físico, como el misticismo que sumerge a la persona en esto y básicamente genera el efecto placebo. Claro, pero a mí me ayudaría más que me diesen una explicación. Claro, depende de persona. Racional, depende de la persona, porque a mí es como que. Me dice que esto es magia, esto no va a funcionar. Pero si me dice, no, si me dice, es una charlatanería, pero me dice que eso tiene sentido físico, y digo, ok. Ajá, entonces. El segundo cuento, me acordaste con el cuento de tu abuelo. Que mi abuelo dijo, que mi abuelo paterno. Ok. Fue en Valencia. Él dijo así como, cuando yo me muera, yo no quiero que nadie me vaya a ver. No quiero que nadie me vaya a ver. El día que él se muere y lo tenemos en la funeraria se inundó y todo el mundo se tuvo que ir. ¡Wow! Sí, y quizás es la casualidad más grande. Pero él dijo como que yo no quiero que nadie me vaya, porque mi abuelo era así de que, no quiero esto. Era claro. muy serio y muy retraído quizás. Y bueno, y se inundó la broma y todo el mundo se tuvo que ir y nos quedamos que sí 5 personas ahí en la funeraria, pero porque no pudimos salir, porque toda la calle se inundó. Oh, wow. Palo de agua y todo el mundo se fue, el agua me llegó como por aquí. Wow. Pero qué loco que haya dicho así, yo no quiero que nadie vaya a mi funeral. Los corrió. Exacto. Que se acabó esta. Eso es lo que dijeron después, los corrió. Eso me recuerda a... Saltando otras cosas que iba a contar. Porque esto ya es más, no tan reciente, pero sucedió ya siendo adolescente adulto. Durante esta época que yo dije que me abrí más. O sea, después de pasar mi época de niño superdotado de lo paranormal, a mi niñez mayor y mi adolescencia escéptica, a mi temprana adultez, otra vez en un momento muy espiritual. Allí me sentía mucho más abierto, allí donde ocurrieron situaciones que me hicieron, que yo pedía confirmación de que existía algo más, y sentí que pasaron cositas quizás que fueron confirmaciones más o menos. Pero fíjate que con esto, igual yo trataba de ser como que muy racional, o sea, como trataba de creer, pero siempre era muy renuente a que las pruebas que apareciesen realmente decidiesen algo. Eso hace que aún actualmente
te puedo contar las experiencias, te digo como que, pero no sé si es cierto o no. Pero esto, ¿por qué es importante? Porque es de esas cosas donde ya no estás solo tú, sino hay otra persona. Y eso le da como que más contexto y así como que, es sospechoso. Esto ocurre con el fallecimiento de varios familiares. No fallecen el mismo año ni nada, o sea, creo que uno sí. Pero se da en poco tiempo el fallecimiento de varios familiares. Lo que ocurre es que yo comencé a tener sueños donde los veía. Lo que contextualiza esto es que yo nunca he sido una persona realmente muy apegada, y no a mis familiares. Ellos perecieron y realmente yo no los lloré. Para mí su muerte fue muy igual. Recuerdo a mis familiares decir como, llora. Yo que no, ¿qué te digo? Realmente no siento el apego como para llorar, la verdad. O sea, no quiero ser malo. De hecho, yo me cuestioné un poco eso. Sí. Pero es como que... Me pasó lo mismo, así que te entiendo. Y eran familiares cercanos, porque no es que le digan como que no, es que fue un primo lejano. No, es una persona con la que yo veía muy a menudo, y aún así no me afectó tanto. Por eso es que no aplica no, es que pensabas mucho en tus familiares. No, yo no pensaba en ellos, yo me los había olvidado. Pero ¿qué pasa? Estos sueños tenían una particularidad, es que por ese entonces yo controlaba muy bien mis sueños, y yo rápidamente todos los días me daba cuenta que estaba soñando. Y tenía sueños muy vívidos. Y yo he vuelto a soñar con mis familiares, pero ahora sé que es como un recuerdo de lo que sucedió antes, de esa experiencia que me marcó. Pero no es igual, porque aquel entonces, como cuando apareció, por repito, el primero, que yo recuerdo que apareció, o el que recuerdo más claro, fue como que yo estaba soñando, estaba en mi sueño, y imagínate que aparezca en medio de un sueño que tú estás controlando. Y de repente aparece una presencia que es tu familiar, y tú notas que todo es diferente alrededor de él. Que de pronto es como que... cuando lo captas, es como que hace que todo el sueño, que era más onírico, de pronto se haga todo más real. No el sueño, sino que incluso ya tú sabías que estaba soñando. Cuando lo ves, es como que te das aún más cuenta que estás soñando. Mi cerebro se volvía aún más despierto, al punto que yo me sentía en ese estado en que ya estaba a punto de despertarme. Por eso esa experiencia duraba muy poco, porque yo me sentía ya como que, ya estoy teniendo mucho control, estoy totalmente despierto, aquí me siento extremadamente consciente, pero esa presencia se sentía también muy fuerte, muy consciente, y no es como que la pudiese deshacer como hacía con las otras cosas del sueño. No podía. Se sentía muy real, y claro, le di la oportunidad. Lo que sucede es que la que más recuerdo claramente, porque el que pasó más fue con mi abuelo. Después de que mi abuelo falleció, él como que se presentaba en mis sueños como que muy amotinadito. Él también era muy obstinado, muy bravo, y él estaba como frustrado. Yo sentía su frustración. ¿Qué pasa? Cuando estás en esa situación, tú no hablas con boca, no hablas hablando, sino que tú directamente transmites los conceptos. Se entiende todo perfectamente. Lo que tú quieres transmitir lo transmite, y lo que esa persona quiere transmitir lo transmite, y lo siente y lo sabes. Entonces yo sentía como que su frustración, su enojo con respecto a su muerte, y yo ese entonces estaba muy seriecito espiritualmente. Yo me acercaba a él, y él como que quería, a través de mí, por ese contacto que yo tenía con lo espiritual, volver a tener contacto con mi madre, con mi abuela, sobre todo. Pero yo le decía que no podía hacer eso, que él tenía que aceptar su muerte, que justo por esto, de cierta forma, yo no podía ceder y no podía complacer. Lo que podía hacer era ayudarlo a que entendiese. Él no le gustaba, él le molestaba, porque él decía como, y este carajito ahora que, aunque medio se quedaba allí, más por la frustración de que no tengo a nadie más a quien recurrir. Entonces quedaba como que conmigo en el sueño hasta que yo me despertara. Y eso pasó varias noches, no todas las noches, pero pasaba cada cierto tiempo, por un tiempo. Recuerdo que también pasaba que cuando yo tenía esa experiencia, es como que se desbloqueaba una sensación del día, y yo le decía como, hoy cuando yo estuve con tal y tal persona, tú estuviste allí y no me había dado cuenta, porque había estado desbloqueado, digamos, mi afinidad espiritual. Pero ahora que está desbloqueada, es como que tú fuiste presente allí espiritualmente, no físicamente. Entonces comencé a sentir, a través de los sueños, me decían los sueños, que mi abuelo estaba acosando, estaba persiguiendo a mi madre y a mi abuela. Que ya había pasado un tiempo desde que él había fallecido, y él no las estaba dejando terminar de superar el duelo. Yo sentía, me llegó varias veces la información mientras estaba con él, y él también como que de alguna manera me lo suelta, pues me deja ver esa información, que
él las seguía, de vez en cuando se presentaba, y que él sentía que ellas lo estaban olvidando muy rápido. Además que se sentía muy frustrado por su forma de morir, porque él murió muy lentamente y se fue degenerando por un fallo renal y tal. Entonces, en sus últimos días, él no fue muy consciente ni muy dueño de su cuerpo ni de su mente. Claro. Y eso le molestaba. O sea, le molestaba no haber podido prever eso a ese nivel, no haberse podido despedir, o sea, sentir que sus últimos días fueron nada. Y que él estaba frustrado con su forma de morir. Estaba muy enojado. Y que yo sentía que él hacía que mi mamá o mi abuela constantemente le forzaba a recordarlo, como que él se presentaba donde estaban ellas, aunque ellas estuviesen haciendo algo, nada, y como que forzaba al llórame. Eso después se conecta con que mi mamá, sin contarle esto, ella me dijo, una vez me confesó como que yo no sé qué pasa, porque yo siento que yo estoy bien con la idea de tu abuelo, pero de vez en cuando siento que como que me invade a la fuerza un sentimiento de llorar. Y digo, pero si yo no me siento así, yo trato de expulsar, o sea, de barrer de mí, pero siento que algo externo está forzando que yo llore, que me hace recordarlo, como que no, tal. Y yo no le dije mucho, no le dije nada. Después también esto ocurre con 2 familiares más, pero más leve, por eso soy más... No, 3 familiares más. Oh, wow. Pero más leve, porque con mi abuelo fue que pasó durante como un año, hasta que yo sentí que él terminó aceptando su muerte. Porque conoció, vamos a decirlo así, porque conoció gente, digamos, en el otro mundo, que lo apoyaron, que le hicieron como una bienvenida, entonces se fue sintiendo como bienvenido y lo ayudaron a aceptar su vida al otro lado. Y dejó de venir hasta que la última noche que yo soñé con él llegó así como que ya mullido, ya no estaba muy pendiente de la cosa y vino casi como que a decirme, me vengo, pero es a despedir. Ok. Y aparecieron como que las otras presencias wow. que eran como más luminosas, más alegres. Y yo dije, gracias, algo así como las otras presencias, por haber ayudado a mi abuelo, algo así. Ellas como que me transmitieron una buena sensación y después todos como que se fueron. Es como que estuviese él y aparecen como unas luces que estoy diciendo que son las presencias. Y después todos se van como que atravesando una especie de portal, digamos, así como que se van a otro lado y se desaparecen. Y ahí yo no volví a soñar con mi abuelo. Con mis otros parientes sucedió menos, por eso lo cuento menos, pero también vinieron como con lo mismo, como que buscando que a través de la conexión que yo tenía, trataron de tener conexión con el mundo real otra vez, que yo hablara. Pero se rindieron más rápido. Uno de ellos, que fue el que tuvo la situación de vida más complicada y murió en una situación más complicada, es el que más cosa me da, porque les puedo decir que yo después, cuando hablé con mi mamá y con otra gente sobre esto, les puedo decir que él no terminó en un muy buen lugar. Mientras mi abuelo y otros más terminaron en un lugar mejor, después de vida, esta persona terminó, digamos que, en un plano espiritual muy conflictivo. Y que de hecho él sufría estar en ese plano espiritual, pero al mismo tiempo se limitaba a sí mismo de hacer las cosas que necesitaba hacer para salir del lugar. Porque él era el más hermético. El menos emocionalmente el más hermético. Mi abuelo era muy enojón y muy frustrado, pero al dentro de todo se abrió a las cosas. Pero este familiar llegaba y es como que se sentía otra cosa. O sea, llegaban más frustrados, pero tú le tratabas de transmitir algo y no escuchaba. No hay comunicación. Solo llega por sí mismo y no cede a una comunicación espiritual, sino que solo se presenta ahí como enfurruñado, buscando un descanso. Pero después cuando tú te dejas sentir cosas, te dejas ver cosas de sí mismo, tú es como que, ¿qué estás haciendo? O sea, estás en un plano de mucho conflicto. Y ese lo dejé de ver y según las últimas sensaciones, más bien digamos que se metió en grupos, por decirlo. O sea, como que realmente no cambió mucho. O sea, no sentí que haya mejorado y que haya... O sea, no sé ahorita porque no he tenido contacto con nada de eso, pero cuando lo dejé de ver, simplemente digamos que se dio a las cosas más negativas de ese lugar. Entonces como que... pero es que lo que recuerdo es que él cuando llegaba más que los otros, que llegaban para tener contacto o frustraciones, él también llegaba por contacto, pero también llegaba para tener un descanso. Porque ese lugar donde estaba era... Él decía, ¿por qué terminé en un lugar tan horrible? ¿Por qué estoy en un lugar tan horrible? O sea, era como que la búsqueda de querer descansar de ese lugar horrible. Y usarme a mí como descanso. Y vivía porque él también, eso sí, se sentía muy adolorido también. O sea, muy, muy angustiado. Pero, te digo, no, después no ayudaba. Después él mismo no se dejaba ayudar. Wow. Entonces, pero otra cosa, aparte de este, es que otros 2 parientes míos, cuando el segundo falleció, comenzaron a aparecerme en combo.
el primero apareció solo, pero cuando el segundo apareció, comenzaron a aparecerme los dos juntos, siempre. Los otros familiares no era así, cada quien por su lado, pero estos aparecían en conjunto. Y es como que me transmitieron que ellos eran muy buenos amigos y que en el otro plano se estaban apoyando. Sobre todo el que era mayor de estos dos apoyaba al otro. Y como que le ayudaba en cosas y le hizo como una bienvenida. Y la estaban pasando bien, entre comillas, aún con sus cositas. Claro. Estaban en un mejor lugar que ese otro familiar. Claro. Y entre ellos tenían al menos el apoyo, que es muy importante. Sí. El apoyo. Años después, salen estos temas, hablarlos con mi mamá, con mi papá, y yo les cuento estas cosas. Y aquí es donde yo digo, bueno, esto pudo haber sido un sueño, aunque eran muy extraños porque eran muy reales y nunca he tenido una experiencia similar. La cosa se pone más rarilla es cuando mi mamá se queda así. Estas cosas que me estás contando tú son las mismas cosas que me contó tu abuela. Confirmación. Y ahí sigue, y que ya va, ¿cómo? Y ese me dice, mi mamá no quería que yo le contase a nadie, ella me contó estas cosas a mí, pero nadie más porque los demás son más escépticos y saben cómo se pueden poner con estas cosas. Pero ella dice que cuando tu abuelo murió, ella sentía que tu abuelo estaba acosándola y que ella sintió, por ejemplo, una noche una presencia que se sentó al lado de la cama y que ella estaba en el baño y pronto sentía su sombra y cosas así. Y ella sentía que mi abuelo estaba apareciendo y ella le decía, ya Fernando, ya, vete a descansar. Y ella sentía que esa frustración, y que llegó a soñar con él, sentía esa frustración de... o sea, lo que yo le conté, ella sintió exactamente las mismas cosas con mi abuelo, y que igual al final, después de mucho tiempo, él como que le aceptó más la muerte y se fue. O sea, eso fue igualito. Y además de eso, también sentía la misma preocupación por mi otro familiar que estaba en muy mala situación, que aunque no pareció tanto, y lo de que mis otros dos familiares aparecieron juntos. A mí también. Ella dijo, vino no sé quién con no sé quién juntos y me transmitieron que estaban muy unidos y me dijo, no te preocupes, nena, que yo a él lo cuido, yo lo protejo. Él está conmigo y yo lo voy a acompañar a todas partes y le transmitieron eso. Y claro, uno puede decir cualquier cosa de esto, pero lo que lo hace un poquito más raro es cuando dos personas durante el mismo tiempo, porque también sacamos que como que ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo ocurrieron estas cosas? Sí ocurrieron más o menos sí ocurrieron durante el mismo tiempo. Dos personas tuvieron este mismo tipo de sueños y recibieron de las personas la misma información. O sea, ella recibió la misma información de mi abuelo que yo recibí y también de los demás, pues. Y es lo que lo hace como que, ok, ya no solo una persona, ya no solo soy yo, ya fueron dos personas con experiencias de vida diferentes y perspectivas de vida diferentes que experimentaron lo mismo, solamente que, claro, mi abuela siempre ha sido como que susceptible a estas cosas, aparentemente, y yo no lo era hasta ese momento que aparentemente tenía esas cuestiones. Pues. Claro. ¡Ey! Eso está poderoso. No he vuelto a tener sueños de ese tipo, pero... pero los tuviste. Eso es interesante, eso es muy cool. Me recuerda que yo siempre... Cada cierto tiempo sueño, o sea, no es nada paranormal, pero sueño con otra persona y la otra persona me dice que soñamos lo mismo o que nos encontramos en sueños. Y ese es uno de mis deseos más imposibles que sé que no puede pasar. De pequeño me gustaba la idea de poder soñar en conjunto con alguien algo, pues. Y yo tenía esa fantasía que, creo que lo ya pensé contigo. ¿Qué pasa? Yo me consigo a Rafa en mi sueño y Rafa se consigue conmigo. ¿Sueños premonitores? No, premonitorios, sí. No, nunca los he tenido. Premonitores. O sea, antes de un monitor. Yo tuve un sueño así. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que es un poquito más... A ver, un poquito personal, pero sí fue así como que soñé, pasó. Wow. Pero no sé, puede ser un montón de señales de la vida que me dicen que esto está pasando. Y sacó una conclusión. Sacó la conclusión y sí estaba pasando. Claro, como decimos lo de esta superintuición, por así decirlo. Que te lo dijo, que tiene sentido en sueños es donde se presenta el subconsciente, y el subconsciente es el que mejor procesa una gran cantidad de información de manera automática. Que por ejemplo, el problema es que podemos acceder a ella. Yo me acuerdo que ese sueño me impactó y después, o sea, yo lo tuve que si esta semana ese sueño causó una reacción en mí y a ver, tenía que ver con otra persona. Yo lo hablé con esa persona y si era real. Y yo así como que... ¿Qué?
Gracias, sueño, gracias. Sí. Pero ese era el capítulo anterior. Sí, eso hubiese estado bueno, pero No, también pero está medio no, paranormal. para mí también que entra con lo paranormal. Es que El mundo de los sueños y de lo paranormal muchas veces se el interconecta. puente del que... ¿Te acuerdas lo que Exacto. hablamos de cuando eres niño que no tienes claro lo que es real y lo que no? Y Sí. así como puedes alucinar algo y pensar que algo es real, quizás eso también abre la puerta a que las cosas que sí son de otro lado entren. O sea, Ujú. y que quizás los sueños tienen esa misma capacidad. Como Sí. están en este subconsciente, se te pueden sugerir cosas desde Ujú. otro lado que se convierten en, o sea, eso es lo que dicen muchas veces, en el otro plano Ujú. hay más información. Mm. Y las cosas, por eso es que la gente que supuestamente tiene capacidades mediúnicas puede ser muy buenos predictores. No es porque puedan ver el futuro en sí, es que la cantidad de información que hay en el plano, digamos, espiritual es mucho mayor. Y se ve con más claridad el futuro. Se pueden hacer predicciones casi 100% precisas. Sí. Entonces, de ahí es donde vienen las predicciones. Aunque algo no ocurra en el plano espiritual, es como que ya se sabe que va a ocurrir. Sí. Exacto. Y eso aparentemente, en teoría, a través de los sueños se te puede ser intuido. Ujú. Depende de las calidades de las personas. Eso me recordó un muy pequeño inciso de una amiga que a mí siempre me sorprendió porque ella es como que en la vida cotidiana ella era muy inteligente, me agradaba porque es muy inteligente y nos llevamos bien por eso. Pero de pronto ella no era tan consciente, tan autoconsciente de sí misma en su conducta o de las cosas que pasaban en su vida o las cosas que estaba experimentando cuando estaba consciente. Pero a mí siempre me dejaron locos sus sueños porque sus sueños eran como... Me contaba los sueños y eran muy reveladores. Le hablaban sobre sí misma, sobre cosas a su alrededor, cosas que de pronto ella no... Oye. Sobre cosas que ella no era consciente Exacto. cuando estaba despierta, voy a decir. No es Ajá. como que va la vida por allí, normal. Quizás no tiene ni siquiera, no llega a tener corazonadas de cosas, pero una vez que está soñando, dice... Pero los sueños también eran como muy metafóricos, muy Claro. surreales, pero la metáfora queda muy clara. No es como que la metáfora que, bueno, yo quiero... No, era algo muy claro. No es como que es que soñé con perros. ¿Qué significa el perro? No, es como que sueña con una persona que se transforma en una serpiente y que te muerde. Ok. Y que te hace mucho Claro. daño y después te insulta. Es como que, algo así, como que es como que, ok, estoy una persona que me agrede porque tal cosa y después la persona va y le agrede, una cosa Ok. así, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí. es como que... Eran cosas así y yo me quedaba muy loco y yo tenía mucha envidia de eso. Yo quería tener esos sueños. Claro. No solo esto, sino que también sus sueños eran muy cool al nivel de historia, sino que eran muy inspiradores. Muchas veces tenía sueños que era como que soñé esto y era como una historia aparte. No controlaba sus sueños, pero sus sueños, y eso es lo que yo después quería hacer cuando dejé de controlar mis sueños. Pero sus sueños eran muy como plots, historias, y después como que cosas que podrías escribir. Y yo de pequeño llegué a tener sueños así, pero después no. Cuando controlé mis sueños ya no tuve sueños que me inspiraran a escribir una historia. Yo ahorita tuve un sueño, pero no lo voy a contar, pero le dije a Leo, un sueño que me inspiró una historia y que ahorita tengo ganas de soñar y obsesionarme con lo que soñé para volver a soñar con eso y hacerme Yo más... puedo recordar un poquito más los ¿Sabes que sueños. yo no suelo soñar historias muy profundas, Ujú. sino que sueño muchos paisajes. Oh. O sea, y a veces los dibujo. Yo tengo los dibujos ahí en todo. Nice. Pero dibujo unas cosas que yo digo, a mí no se me hubiera ocurrido solo. Brutal. Son cosas, pero fumadas. No hay otra manera. Yo creo que tú y yo lo hablamos en la universidad una vez, que te comenté todas estas cosas que a veces soñaba, porque son unos paisajes. O sea, yo me ponen un paisaje, me dejan ahí y ese es mi ese es sueño. el Pues sueño. yo viendo el libro. Claro. Pero es que sí. Pues pero es está visual. genial. Yo tengo dos historias más de De paranormal, yo también estaba Son llegando a corticas. eso. Yo estaba llegando y que haciendo una conexión a los sueños que casi no es conexión. Sí. Pero ¿Qué? algo de más que iba a contar de pequeño es que yo tenía esta sensación, y eso no me acordé hasta hace poco que estaba escuchando a Aurora, hace años, pero poco relativamente, una canción de ella que me hizo recordar un sentimiento, y es que yo de pequeño sentí que yo era una reencarnación. Y yo no recordaba eso hasta que después me puse a pensar y dije, ya va, que yo siento que tenía esta sensación. Yo muy pequeño, casi que sin capacidad de habla, yo recuerdo tener como que esta sensación, eso también recuerdo, por ejemplo, yo tengo recuerdos prenatales. Yo tengo recuerdos cuando estaba en el embarazo cuando estaba en la barriga. Ujú. Porque mis padres me estimulaban, ponían una lucecita y ponían música. Y una vez le dije a mi papá, cuando yo estaba en la barriga, ustedes me ponían música así, esa, y ponían una luz o algo rojo. Y como que poníamos una luz y tal. Porque yo recuerdo el estar como que adormecido y de pronto sentir el rojo de cuando la luz Claro, atraviesa atraviesa la y la piel. música. Y yo recuerdo que a mí me gustaba su voz, me gustaba que me hablaran. Era como que cuando la estancia allí dejaba de ser aburrida, porque el resto del tiempo era como... Y solamente estar, y como que... Solamente estar como un sueño, como una sensación de adormecimiento eterno. Hasta que comenzaba la estimulación, que comenzaban a hablar y tal, y yo...
como que digamos que en ese tan primitivo infantil llegaba un poquito de diversión, de risa, de qué interesante. Y yo como que, no es posible que tú te acuerdes y tal. Entonces yo me acuerdo. Y yo investigué y sí existen los recuerdos prenatales. Hay gente que los tiene, no es raro. Claro, o sea, es súper raro. hay gente que no recuerda, pero sí hay mucha gente que los recuerda. Y después mi padre después dice como, para que digan que no funcionaba de nada. Y que el niño no se va a acordar y tal. Yo, 20 y pico de años, viejo así, canoso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la barriga. Me ponían Mozart, chicos. Tuve una imagen mental tuya y que te alumbra en la barriga y te que... No, porque me gustaba más bien. Claro. Era como que, sí, luz y musiquita. Y yo recuerdo la felicidad, recuerdo el joy. Ajá, pero ¿qué pasa? Ya, esto es después de nacer. Recuerdo, por ejemplo, que mi papá era muy afectivo. Mi papá era muy afectivo de pequeño. Bueno, no es afectivo. Pero recuerdo que él tenía muchos momentos con nosotros, pero era muy apegado. Mi papá es muy apegado. Entonces me decía cosas como que tú eres mi hijo, eso es lo más importante en mi vida. Me decía un montón de cosas como muy apegadas hacia mí. Y yo tenía esa sensación de niño como que... Es como una sensación un poquito abstracta porque aún no está el lenguaje totalmente desarrollado, pero sí como... No te apegues tanto, porque realmente tú no eres esto. Y yo no soy esto, y yo no pertenezco a ningún lugar, y yo vengo de otro lado. Algo así es como que... Tú y yo realmente no somos esto. Esto es solo un rol que estamos viviendo. Pero yo, ¿qué? 2 años. Sí. Y me llegaban esas sensaciones. Y que no seas víctima del ego. Y es como, yo sentía como, sí, algo así. Y es que me llegaba como una idea de también, como que algo, como una voz me decía, recuerda, no olvides. Como que, no olvides que tú no vienes de aquí. Y por eso yo me quedaba así. Leo la mente que, recuerda. Dame. Imagínate de la viejita, de la persona que se pone y sale que sale corriendo en una bicicleta. Recuérdame. Me dice la abuela Coco. No sé cuál es. Tenés que verlo, te vas a reír. Bueno, Okay. no, quizás no, pero yo sí me da a mí. Tampoco he visto mucha Coco, risa. entonces. ¿No has visto Coco? Nah. Es bonita. Sí. Pero, mira, Coco también es paranormal. Pero hay un concepto ahí, es que si te olvidan, te mueres pa' ahí, coño. Eso como que no me gusta. Eso no me gusta. A mí tampoco me gustó. Y mis experiencias me dicen que eso no tiene que ser así. Sí. Que no es como que si te recuerdan y si mucha gente te hace cosas en la vida, entonces tú eres VIP en la Sí. muerte. Entonces si toda la vida me trató como una mierda y me olvidaron, bueno. Y el ¿Te que lo jodiste? recuerda más o menos se va a desvanecer. Sí. Ajá. Ah, qué bello. Pero bueno, que yo tenía esa sensación. Yo recuerdo momentos en los que yo me quedaba así como quieto viendo el paisaje o la situación y como que disociaba un poco dentro de mí mismo y volví a tener esa sensación como que no lo olvides. O sea, como que algo me decía que no olvidase del todo esa sensación. Y eso me estaba haciendo pensar que quizás había como que un poquito, quizás como que un plan conmigo en ese aspecto. Entonces, y lo olvidé. Y que no lo olvides, sí, no lo olvidaré. Que no tenía que olvidar. Y que años después, y que así siento. Y que no lo olvides. Dragon Ball. No, para mí es muy curioso porque yo sí he estado rodeado de muchas cosas paranormales. Materia, un montón de cuestiones, pero un montón, o sea, como digo, para mí, por ejemplo, fue difícil no ser escéptico, porque crecí demasiado con eso. Claro. Entonces era como... Yo crecí en familia religiosa, pero al mismo tiempo escéptica de lo que no fuese exactamente la religión. Exacto. Pero después, tampoco es que, o sea, intentaron ser religiosos, pero después no eran tampoco tanto, así que... Entonces, para mí era más bien como que, ojalá me pase, ojalá pase esto, estoy pendiente, aunque me va a dar miedo, pero tal. Le pasó a todo lo demás, menos a Nunca él. me pasó nada. Y nunca me ha pasado nada. 2 cositas. Una era una más reciente, que fue así como que sí, pero tiene su explicación. Que no es paranormal, pero no tan paranormal, porque yo estaba durmiendo y realmente no estaba durmiendo, estaba así como que no tengo sueño. Pero ya estaba como más tranquilo y de repente estaba súper consciente, no es casi como que te estás despertando y todo. De repente siento en la cama, tenía la puerta cerrada y todo porque tengo un gato y no fue el gato. De repente siento en la cama, ¿sabes? Cuando alguien se te monta en la cama y se hunde. Sí. Yo estaba así. Una vez me pasó eso. ¡Guau! Pero completico, sentí que se quedó ahí un rato y que el corazón a millón y que no puedo creer que esto esté pasando. Bueno, ya me dio sueño. Y ahí me quedé dormido. Pero el otro día, hablando con una persona por ahí, le dije como, epa, ¿tú estabas pensando en mí a esta hora, como a esta hora de la madrugada? Y la persona me dijo, sí.
sí lo estaba haciendo. Pero, no, mentira, me dijo que a esa hora estaba durmiendo. A esa hora la persona estaba durmiendo, entonces puede que sea lo mismo de proyección astral. Y esta persona tiene sus cuentos, pero... Esta persona tiene sus superpoderes. Pero tienen copyright. Pero tienen copyright. Y es un poco más... digamos, cuidadosa con esto. Sí. Entonces, muchachos, yo estoy con ustedes, no sé nada. Sí, no estoy entendiendo tampoco. Esa fue una. Y la otra fue... cuando estaba más pequeño. Tiene miedo, están los fantasmas. Si escucharon al gato. Que... había muerto... La historia de que conté de mi abuelo era abuelo por parte de papá. Este es abuelo por parte de mamá. Estábamos en un 24-31 de ese mismo año. Mi abuelo murió como el 12 de octubre. Oye, eso es una historia para el próximo capítulo. Ya, es cómica. Estoy haciendo el preview de que el próximo capítulo de Navidad. No, quizás no salga. No, exacto. No, esto va a salir después de Navidad, pero hay un capítulo de Navidad antes. Vayan a verlo. ¿Qué pasó? Leo está viendo el gato. Sí. Estábamos todos reunidos. Tú cierras. Estábamos todos reunidos en la sala de mi abuela, en la casa de mi abuela. Ay. Se va a robar el show, nadie va a escuchar mi historia. Ahora van a llegar las reproducciones. Sí. Se fue. Okay. Era como un pasillito. Y estábamos todos ahí reunidos hablando y tal y cuestión. Y ya habíamos... O sea, como que mi abuelo murió el 12 de octubre, entonces bastante cercano. Y ya todos habíamos hablado de que había un olor muy característico de mi abuelo. Y que ya varias personas como que individualmente habían sentido ese olor. Yo no. Porque yo no siento nada. Antimateria. Yo soy... Está la gente materia y yo soy un muro de concreto. En fin, estamos todos ahí, y estábamos como que... De repente todos estamos hablando, pero de repente, como al unísono, todos fuimos como que empezando a hablar de mi abuelo. Y al recordarlo, como que nos llegó y de repente dije que no huele como tal cosa. Como que sí. Y fue haciéndose cada vez más fuerte, que era como que empezó suave, y luego fue súper intenso, que todo como que no, definitivamente todos estamos oliendo lo mismo, todos estamos ¿Tú lo viste también? Sí, hasta yo. O sea, si yo lo olía como que bastante. Y todos nos quedamos como... Damn. Y nos quedamos en silencio, porque fue como que esto realmente está pasando. Y después poco a poco fue pasando y tal, y como que todos sentimos lo mismo, ¿verdad? Y que sí, bueno, no. Y creo que... Quizás se presentó porque... Sí, creo que se mi dice abuelo... que también puede manipular los colores, pues. Sí, creo que mi mamá o mi tía, no sé, así como que... ¿Por qué te fuiste y ahora vienes para acá? Bendición, estamos bien, espero que estés gato. bien. Como que trataron como que de hablar de tal y poco a poco se fue disipando. Fue así la historia. Creo que es la historia más paranormal y que es interesante porque tiene confirmación. Y no éramos primos, tías y abuela. Entonces como que... Y primos también. Hay un gatito que entonces fue bien interesante. Bueno, esta vez sí lo cumplimos. Lo logramos. Se logró y en un tiempo decente, así aunque que... pues había más cosas que contar, pero quedarán para otra edición. Exacto, de historias aún más paranormales. Parte 2, sí. obviamente. Y bueno, nada, como siempre, comenten, denle like, compartan y díganos, exacto, si tienen historias paranormales, cuéntenlas, que pueden estar súper interesantes. Pueden contarlas y las tocamos. Exacto. Y las tocamos para el siguiente capítulo. Exactamente. ¿Qué creen de todo esto? ¿Ustedes creen en estas cosas? ¿Creen que los sueños que yo tuve son algo? ¿Creen que la situación que vivió Rafael con sus familiares es algo? Exacto. ¿Creen si el señor de la playa me dio? ¿Creen que el miau sirve para la picadura de araña? Y pues nada, nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo lunes.